Bienvenido a otra nueva receta y gracias por darle clic a este video. Así que mira qué delicia, el día de hoy vamos a estar haciendo este súper delicioso flan de calabaza o flan de auyama como tú los conozcas. Así que inmediatamente te voy a dar todos los ingredientes. Vamos allá. Pues vamos a empezar inmediatamente con los ingredientes. Aquí tengo una taza de azúcar. Con esta azúcar es que vamos a estar haciendo nuestro caramelo. Y después aquí tengo también mi puré. Inmediatamente lo que hice fue que pelé, corté, puse a hervir nuestras auyamas o nuestra calabaza y la hice un puré. También tengo aquí una cucharadita de canela, una cucharadita de vainilla. Tengo una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada y 4 huevos. Así que inmediatamente con estos ingredientes vamos a estar realizando este súper delicioso flan de calabaza o flan de auyama como tú lo conozcas. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar a hacer nuestro caramelo, así que aquí estoy colocando mi azúcar y voy a colocar un cuarto taza de agua o 4 o 5 cucharaditas de agua tú puedes colocar aquí, porque en este caso no voy a estar moviendo constantemente mi caramelo, solamente lo voy a colocar aquí a fuego medio. Siempre recuerda no poner el fuego muy alto porque no quiero que se me queme mi caramelo, así que inmediatamente remojo todo mi azúcar y dejamos ahí quietecito a fuego medio hasta que vaya tomando color y mira así va a ir nuestro caramelo. No lo he movido, solamente le doy estos movimientos así aquí como puede ver hasta que ya esto está listo, así que muy pendiente para que no se te vaya a pasar tu caramelo. Así que mira, este color para mí está perfecto, así que retiramos inmediatamente del fuego y vamos a colocar en nuestro molde, así que con mucho cuidado porque esto está sumamente caliente. Eliges el molde y vas colocando una poca cantidad y vas a darle estos movimientos con mucho cuidado porque esto se pone muy caliente. Así que inmediatamente lo que vamos a hacer ahora es que vamos a bañar todo nuestro molde en el fondo y así te va a quedar súper delicioso este caramelo en tu molde. Así que vamos a empezar con los demás ingredientes. Pues ya después que tenemos nuestro caramelo listo, así que vamos a empezar a licuar nuestros ingredientes. Aquí voy a empezar licuando mis huevos, mi lata de leche Carnation y mi lata de leche condensada. Eso es lo primero que voy a ir licuando poco a poco con mi vainilla, con mi canela. Tú lo puedes hacer en el orden que tú prefieras. Yo lo hago de esta manera. Siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Así que vamos a ir colocando estos primeros ingredientes en nuestra licuadora para ir batiendo los huevos, la leche condensada, la leche Carnation, porque recuerda que la consistencia del huevo y de la leche condensada es un poquito más pesada. Así que voy a colocar aquí también mi canela y mi vainilla y recordarte mientras voy colocando estos ingredientes que si no te has suscrito al canal te estás perdiendo de todas las recetas que con mucho amor y cariño estamos compartiendo aquí en el canal. Así que ya después que tenga estos ingredientes voy a mover y voy a licuar un poquito aquí poco a poco porque quiero que se vaya mezclando todo muy bien y no se me haga muy pesado en la licuadora. Así que siempre recordarte que verifique la cajita de información para que veas todos los ingredientes ahí muy bien detallados. Así que inmediatamente ya después que he licuado un poquito, porque también vamos a colocar ahora nuestro puré de auyama o de calabaza como tú la conozcas. Así que siempre ahí poco a poco lo vas a ir agregando hasta que esté muy bien licuado. Así que voy a terminar aquí de procesar todo y ahora te muestro. Pues ya después que he licuado muy bien todos mis ingredientes, aquí ya lo tengo listo para colocar en el molde en el cual tú vayas a utilizar. Yo voy a utilizar este pequeño y lo que voy a hacer ahora es que lo voy a colar un poquito. ¿Por qué lo voy a colar? Sí, lo voy a colar porque tanto la calabaza o la auyama deja a veces unos residuos y no quiero que me quede ni residuos de huevo. Así que quiero que también me quede con una textura sumamente fina, deliciosa y bien cremosito. Así que vamos a ir colando poco a poco aquí nuestro ingrediente. Recuerda que si vas a utilizar un molde más grande vas a tardar un poquito más a la hora de cocción en el horno, así que yo voy a utilizar este pequeño que considero que es suficiente para la mezcla que hice y dos o más pequeños que también voy a estar utilizando. Así que inmediatamente ya después que lo he colado vamos a colocarlo aquí. Como tú puedes ver, estos son los que yo voy a estar utilizando, por eso te digo que cada uno va a tener temperaturas diferentes, pero inmediatamente lo vamos a colocar a baño de María.
así que inmediatamente esta agua está un poquito caliente para que sea mucho más rápida la cocción y complemente mayor aún esta cocción de estos flanes. Así que inmediatamente te digo, vamos a llevar al horno a 350 grados por 50 o 60 minutos dependiendo el molde que tú tengas. Por eso te digo que estoy utilizando varios moldes diferentes, por eso la cocción de cada uno va a ser totalmente diferente. Así que vamos a colocarlo al horno y inmediatamente ya pasado 40 minutos vamos a ir verificando, los otros ya están listos. Por eso te digo que toma mucho menos tiempo, así que tú vas a ir verificando con un palillo. Cuando tu palillo te salga sumamente listo, ya tu flan estará sumamente delicioso y listo para retirar del fuego. Pues estás listo para ver cómo me ha quedado este súper delicioso flan. Mira, 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 mira cómo ha quedado. Mira la belleza de este flan, cómo se ve con ese caramelo que quedó al punto. Así me ha quedado este flan. Me tardó como 50 o 60 minutos ahí a 350 grados. Como te digo, lo puedes hacer en este molde pequeño o lo puedes hacer en moldes pequeñitos como este que también quise utilizarlo y lo hice así diferente. Así que tú puedes utilizar el molde que tú prefieras. Si lo quieres hacer con solamente uno, lo quieres hacer pequeño, mediano, lo importante es que vaya verificando cada uno de tus flanes, introduciéndole un palillo, y cuando tú veas que ya tu palillo sale sumamente limpio, ahí está tu flan para comértelo y listo para retirar del fuego. Lo dejamos reposar en la nevera. Lo he dejado reposar de 5 o 6 horas. Si tú quieres lo puedes dejar de un día para otro, como tú prefieras. Así que estos han quedado sumamente deliciosos y perfectos, y siempre recordarte que trato de compartir la forma que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Así que estos dos están perfectos y listos para comer, así que vamos inmediatamente a cortar un pedazo para que tú veas lo cremoso que se ve y cómo se ve por dentro este delicioso flan. Así que con mucho cuidado vamos a cortar aquí nuestro flan, y mientras voy cortando y tú vas viendo, recordarte que si no te has suscrito te estás perdiendo de todas nuestras recetas. Así que ahí suscríbete en el botón rojo y ahora disfruta de cómo ha quedado este súper delicioso flan. Mira, 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 mira. Wow, esto está para comérselo todo. Así que espero que te haya gustado esta receta que comparto con mucho cariño. Espero que te gusten. Siempre recordarte que trato de compartir la forma que yo lo realizo. Así que espero que te sigan gustando nuestras recetas. Así que si te quieres comer un pedacito o lo quieres degustar como el otro, te entero como tú prefieras. Así que nada, esta ha sido la receta del día de hoy. Espero que te haya gustado y nos veremos en otra próxima receta. Bye, rico. Si te quieres comer un pedacito o te quieres comer uno completo. Así que nada, nos veremos en otra próxima receta. Bye, rico.